Hola, en esta oportunidad explicaré en el curso de transformadores y máquinas de C el paralelo en transformadores. El paralelo de transformadores se da cuando hay un aumento de consumo y la demanda de la carga aumenta. Este paralelo de transformadores se realizará en transformadores monofásicos, en donde tendremos una alimentación a los bornes primarios del transformador que se conectarán en paralelo y la conexión en el lado secundario que también se conectarán en paralelo y que alimentará a nuestra carga. Para este ejercicio mediremos los parámetros de voltaje, corriente y de potencia. En el lado primario tendremos las corrientes de cada transformador, el voltaje que entrega nuestra fuente, y en el lado secundario tendremos las potencias del transformador 1, las potencias del transformador 2 y la potencia 3, que será la potencia que entregan estos dos transformadores. Además de eso, el voltaje que entrega a nuestra carga resistiva. Los transformadores son de 220 a 110 voltios y cuyas características son las siguientes. En la potencia nominal es de 55 VA. La corriente nominal en el lado de alta tensión es de 0.25, la corriente nominal en el lado de baja tensión es de 0.5 amperios. Como podemos ver en los datos del simulador, en donde tendremos también tenemos el voltaje porcentual de 220, que es 29.62 voltios, además de la potencia de la pérdida en el cobre, que es de 7.238 watts, como podemos ver en la medición en el EBDSIM. Con estos datos se realizará el ejercicio de paralelo en transformadores, en donde los dos transformadores tendrán la misma medición, tendrán los mismos datos. Para realizar este ejercicio tenemos nuestra fuente de alimentación, nuestros transformadores en paralelo y nuestra carga resistiva, además de un módulo de adquisición de datos. Los cables de color amarillo nos medirán la corriente en el lado primario. Como podemos ver, se alimenta de la fuente hacia el medidor y salen a nuestros transformadores en los devanados primarios. Es importante recalcar de que en los transformadores en paralelo realizar la conexión en la misma forma, ya que los transformadores tienen la polaridad, si son aditivos o subtractivos, en donde tenemos que cada transformador se conectará en el borde en el lado primario 1 con el 1, 2 con 2, esto en el lado primario, y en el lado secundario 5 con 5, 9 con 9, esto para evitar posibles cortocircuitos, ¿no?, que podría eventuarse en el momento de realizar el ensayo. Ya, también tenemos de que se conectó dos voltímetros en el lado secundario que nos medirán el voltaje en los bornes
de baja tensión que están en paralelo con los cables rosados y que alimentarán a nuestra carga con el cable morado. Como podemos ver, tenemos los voltajes que son E1, E2, los voltajes en el lado primario de los dos transformadores. Tenemos con nuestra relación de transformación, que es a 110. En el lado secundario tenemos 105.5 voltios. Y también tenemos nuestras corrientes en el lado primario, que es I1 y I2, de 0.6 amperios en los dos transformadores en el lado primario, y en el lado secundario 0.095 en ambos transformadores, que son I3 y I4. Con estos datos de los transformadores tendremos la potencia que entregan cada uno de los transformadores, que son de 10.12 watts en el lado secundario, que alimenta nuestra carga resistiva. Sumados estas dos potencias de ambos transformadores, nos da la potencia que entregan los dos transformadores, que sería de 20.24 watts. Además de esto, se hizo otro tipo de ensayos con resistencias de 366.6 ohmios, otra resistencia de 1100 ohmios, y como podemos ver, mientras más resistencia, la corriente va a disminuir. Entonces eso quiere decir que entregará menos potencia. La potencia en los transformadores bajará y la potencia entregada también disminuirá. Anteriormente realizamos las mediciones de forma práctica. También se puede hacer de forma teórica, realizando algunos cálculos, en donde tendremos la impedancia de cortocircuito en el transformador 1 con la fórmula de voltaje sobre corriente, y realizando los cálculos tendremos la impedancia de cortocircuito del transformador 1, que es de 118.48 ohmios. Esto con los datos porcentuales del ensayo de cortocircuito. Como los dos transformadores tienen las mismas características, entonces la impedancia de cortocircuito del transformador 1 será la misma que la impedancia de cortocircuito del transformador 2. Además de eso, hallamos el ángulo que forman en los ensayos de cortocircuito, con la potencia de cortocircuito, el voltaje de cortocircuito por la corriente de cortocircuito. Realizamos los cálculos y nos da un ángulo de 12.19 grados. Y obtenemos que la impedancia es de 118.48 con un ángulo de 12.19 ohmios. Para hacerle estos cálculos y facilitarnos, esta impedancia lo convertimos en una admitancia, que es la inversa de la impedancia. Realizamos los cálculos y tenemos que la admitancia es de 0.0844 con un ángulo de 12.19 ohmios. Como la admitancia del transformador 1 es lo mismo que la admitancia del transformador 2, tendremos las mismas respuestas. Entonces, para hallar las corrientes de cada transformador, primeramente sumamos las admitancias, teniendo una admitancia total que sería de 0.01688 con ángulo de menos 12.19 grados. Antes de realizar la corriente en cada transformador, primeramente hallamos la potencia. Primeramente tendremos que hallar la corriente total. La corriente total que
necesitan nuestra carga resistiva. Entonces, primeramente hallamos la potencia con los datos de voltaje al cuadrado y la resistencia. Realizamos los cálculos y tendremos una potencia de 20.27 watts, que esta es la potencia que entrega los dos transformadores a nuestra resistencia. Y con esta potencia dividido entre el voltaje tendremos nuestra corriente total, que será de 0.019 amperios. Como nuestra carga es puramente resistiva, el factor de potencia se asemejará a la unidad, que es 0.99, y el ángulo será de 8.10 grados. Y obtenemos que la corriente total es de 0.19 con un ángulo de 8.10 amperios. Y para hallar nuestra corriente en el transformador 1 utilizamos nuestro divisor de corriente, en donde tendremos la admitancia 1 por la corriente total por la admitancia total. Realizamos estos cálculos y tenemos que la corriente en el transformador 1 es de 0.95 con un ángulo de 8.10 amperios. Como nuestra corriente en el transformador 1 tiene las mismas características que el transformador 2, entonces la corriente del transformador 1 es la misma que la corriente en el transformador 2. Y con esta corriente, con el voltaje de cortocircuito y con el ángulo, obtenemos la potencia, que es la corriente en el transformador 1 por el voltaje de cortocircuito por el coseno del ángulo que forman estos dos parámetros de corriente y voltaje. Realizando los cálculos obtenemos que la potencia es de 9.95 watts. Esta potencia es del transformador 1. Como los datos de característica de cada transformador son los mismos, esta potencia es la misma en el transformador 2. Si realizamos la suma de estas dos potencias, obtendremos un valor de 19.99 watts, que se aproxima a la potencia que tiene la resistencia. Y comprobamos que los datos medidos en la simulación en el software Elevesin son los mismos que nos da en el cálculo. Seguidamente tenemos las corrientes circulantes en el paralelo de transformadores.